Aquí comienza Entre el cielo y la tierra. Un espacio y un tiempo para cerrar y empezar la semana. Nuestro lugar para la reflexión. Entre el cielo y la tierra. Con la conducción del padre Guillermo Marcó y Max Gulmanelli. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, qué gusto volver a encontrarnos como hacemos cada domingo en esta casa en Radio Rivadavia, Entre el cielo y la tierra. Padre Guillermo Marcó, ¿cómo estás? Buenas noches. Padre, con ganas de meternos en este encuentro dominical, esta noche nos visita Jorge Melguizo. Jorge ha sido en lo que se conoce como el fenómeno de Medellín, de la transformación de Medellín. Él fue secretario de Desarrollo Social y luego fue primero fue secretario de Cultura y después secretario de Desarrollo Social en la Alcaldía de Medellín. Y vamos a estar conversando con él sobre los desafíos que se encontraron. Medellín, Colombia, fuerte presencia del narcotráfico, altos niveles de pobreza, un Estado muy débil, muy ausente. Lo dieron vuelta desde una experiencia ciudadana y política muy, muy interesante. Vamos a estar conversando con él y viendo si eso nos levanta un poquitito el ánimo en nuestro país. De todo eso, esta noche, Entre el cielo y la tierra. Acompañan Entre el cielo y la tierra. La Fundación Fragua. Medicus, la más alta calidad médica al servicio de nuestros asociados. Medicus es dar protección. Bolt Gaming, Sociedad Anónima. Tu heladera Philco habla de vos. Heladeras Philco, con toda la tecnología de termotanques RIM. Provincianet, nuevos emprendimientos tecnológicos, es la empresa del Grupo Provincia que brinda soluciones tecnológicas a los sectores públicos y privados. Tecnología al servicio de una provincia más moderna, más desarrollada. Conocí más de la empresa ingresando a www.provincianet.com.ar. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación, Daniel Scioli. Si pensás en una universidad, pensás en UADE. UADE, tu futuro comienza en una gran universidad. Presentó Telecom. En Telecom trabajamos desde hace más de 20 años para construir capital humano y social en nuestro país. Telecom, una empresa sustentable. Y Praga Comunicaciones. Padre Guillermo, venimos transitando el tiempo de Adviento, la Navidad está ahí, se acerca, ya llega, y con ella empiezan a llegar las discusiones familiares también, que dónde pasamos Navidad, Noche que el año, de paz, noche de amor. Que el año pasado fuimos a tu casa, que ahora toca la mía, que no sé qué. Y yo con la tía esa no la paso porque no me hablo. O la pavada de la comida, que si la ensalada rusa o el pavito o no sé qué, digo, la verdad que a veces algo que debería ser un gran motivo de encuentro, el espíritu navideño, básicamente que Jesús nace y quiere volver a nacer en nuestros corazones, termina en un despelote familiar fenomenal. El otro día hicimos un encuentro para prepararnos un poquito en la parroquia y la verdad que leíamos un texto muy lindo del Papa Francisco donde él hablaba que la Navidad es una fiesta llena de ruido y que nos vendría bien hacer un poco de silencio interior para meditar en lo que pasa y tomar un poco de conciencia de cuál es el verdadero sentido que la Navidad tiene, ¿no? También a mí me gusta mucho reflexionar sobre la verdadera Navidad, porque la realidad, si uno se pone 2 minutos en el pellejo de María y piensa cuando la Virgen recibió el anuncio de que iba a ser la Madre de Dios, bueno, habrá pensado seguramente Dios en su providencia va a resolver todas las cosas y ella habrá pensado las va a resolver para bien y haciendo que se allanen los problemas. Sin embargo, los problemas empezaron en ese mismo momento, con la desconfianza de José, porque ella estaba embarazada y que había decidido repudiarla en secreto, ella, digamos, sintiéndose casi al borde de estar abandonada, llevando a Dios en su seno. Y después tienen que ser exiliados en Egipto. Sí, pero estoy hablando del tiempo de Navidad, digamos, el tiempo que precede a la Navidad, y cuando ya está esperando por dar a luz, imagínense, cualquiera de ustedes que está escuchando, que o ha tenido familia, o una mujer embarazada, lo que fuera, o una mujer que ha estado embarazada, que uno lo que quiere justamente es seguridad, tranquilidad, bueno, ¿dónde lo voy a tener? Sabe que está en un lugar conocido que es su casa, y de repente hay que salir al camino a la casa de la familia política, a la familia de José, que era el pueblo de Belén.
y seguramente también iban con la expectativa de que los iban a recibir. El Evangelio no lo dice por decoro, pero nadie los recibió en su casa. Y tampoco había lugar para ellos en el albergue y terminan en el peor lugar, que es en el lugar de animales. Entonces digo, no sentirse mal porque no te invitan o no te participan. La verdad que a María y a José les pasó lo mismo. En la noche de la Navidad no había lugar para ellos en ninguna parte. Ni siquiera sus propios parientes lo quisieron recibir y terminaron entre animales. Y los pastorcitos, que a nosotros nos parecen tan bucólicos, tan lindos, los pastorcitos que vienen a visitar a Jesús, los pastorcitos eran personajes de temer porque vivían en la montaña con los rebaños, no se bañaban nunca. Imagínate, digamos, lo que eran los personajes. Bueno, esos son los que Dios le manda a la Virgen para que la visite, ¿no? O sea, sí, hemos convertido el pesebre en algo muy romántico, ¿no? Esto que vos planteás, o sea, digo, como si fuera un lugar bonito y los pastorcitos son seres cuasi angelicales. Dice la canción, ¿no? Digamos, noche de paz, noche de amor, Jesús nace en un portal y nace temblando de frío por el pecador. Bueno, temblando de frío porque hacía frío, pero la realidad es que es invierno en Europa, ¿no? En Asia, en Europa es invierno. Entonces tampoco, digamos, la temperatura era agradable. Bueno, todo eso es la Navidad. Entonces yo digo, ¿por qué mi Navidad tiene que ser distinta? Mi Navidad también está transitada por problemas, por desencuentros. Digamos, a mí no me gusta nada. Lo que no me gusta, ¿sabes qué? Es la imposición de que vos tenés que ser feliz en esta época, ¿no? Digamos, felices fiestas, con quién la vas a pasar y qué sé yo. Mira, no sé, yo sé que la voy a pasar con Jesús, eso es lo que me hace feliz. Lo demás, estoy contentísimo de pasarlo con mi familia y pasarlo con algunos amigos que están solos. Nuestro productor ahí, Elías Cisterna, que va a venir acá, y por supuesto están el resto invitados si no tienen dónde estar, pero me parece que es una noche para justamente abrirla, así como el pesebre no tenía puerta, también es una noche para abrir la puerta y pasarla con alguien que, bueno, al revés, lejos de decir, che, con este sí, con este no, es para decir, sí, en realidad con todos. Señor mío, yo te amo con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas. Señor, te amo con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas. Señor mío, yo te amo con toda mi alma, con todas mis fuerzas. Entre el cielo y la tierra, un espacio y un tiempo para abrir y cerrar la semana. Continuamos entre el cielo y la tierra y como te prometíamos al inicio, hoy vamos a tener un programa como solemos hacer todos los domingos, tratando de recuperar un poco la esperanza. Padre Guillermo, vamos a estar conversando sobre lo que ha sido la experiencia de Medellín, una experiencia de transformación social y cultural de una realidad quizás muy parecida a la que nos sucede hoy en la Argentina, ¿no? Digo, fuerte presencia narco, altos niveles de pobreza, la gente desesperanzada sin apostar a una auténtica inserción social. Y para eso vamos a estar conversando con Jorge Melguizo, ¿sí? Jorge ha sido secretario, lo que aquí llamamos ministros de Desarrollo Social de la Alcaldía de Medellín y secretario de Cultura de la Alcaldía de Medellín. Jorge, buenas noches, bienvenido, gracias por acompañarnos. Bueno, pues a ustedes, Guillermo, Max, muy buenas noches y buenas noches a toda la gente que hasta ahora y después de la jornada de fútbol está escuchando el programa. Vamos Bienvenido. A hablar. Muchas gracias. Además vengo con bastante frecuencia a Buenos Aires y ya digo yo que cuando me voy de Buenos Aires empiezo a sentir las nostalgias de la ciudad, o sea que ya hace parte también de mi equipaje interno. Qué bueno. Muy diferente Buenos Aires de Medellín o Bogotá. Sí. Tenemos muchas similitudes. Latinoamérica tiene, por supuesto, muchas similitudes, pero somos muy, muy diferentes en la cotidianidad. Es decir,
Yo siempre he dicho que esta es una ciudad, la ciudad de Buenos Aires, que parece haber salido, o sea, parece haber sido la capital de un imperio. Es una ciudad donde en muy pocas ciudades del mundo siente uno la grandiosidad del diseño urbano y de la arquitectura de hace 100, 150 años. Eso decía Ortega y Gasset. ¿Ah, sí? Que Buenos Aires es la capital de un imperio que nunca había visto. Mira. He dicho, además se lo digo a la gente con la que trabajo, ustedes no se dan cuenta de lo que tienen, ¿cierto? Es una ciudad además que yo disfruto de día y de noche. Para ustedes puede sonar extraño hablando ahora, porque uno ve la creciente percepción de inseguridad. A mí ya también me han pasado un par de hechos de inseguridad aquí en Buenos Aires que no me habían pasado en Medellín, y sin embargo es una ciudad en la que yo me siento seguro de día o de noche, caminando con tranquilidad. Incluso me ubico aquí siempre en este sector donde está la emisora, por el lado de Santa Fe, de Pueyrredón, en fin, y es una ciudad en la que yo me siento muy a gusto. Pero debo decir que disfruto de las cosas más simples. Es decir, para mí el placer de Buenos Aires son los cafés y los periódicos. Exacto. Es una ciudad que ofrece mucho, además, gratuitamente. Claro, eso. Tiene un gran movimiento cultural de todo tipo. Uno, si realmente va a la agenda de Buenos Aires, tenés desde conciertos, presentaciones de libros, conferencias, todo gratis para cualquiera que pueda o que quiera ir. Y ahora no sé si has visto lo de la noche de los museos. Sí, claro. Impresionante. Y lo de la noche de las librerías el otro día. En Corrientes, en fin, cierto, eso, la de las disqueras. Sí. Eso sí que uno cuando va al exterior se da cuenta que piensa que todas las ciudades es igual, y la verdad que es muy distinto, ¿no? La noche no hay casi nada abierto. Sí, eso es cierto. Además, aquí mismo en los países vecinos uno encuentra pues otra noche. Y en una ciudad tan difícil como fue Medellín, con tanta violencia hace 20 años, yo tengo 52 años, a los 30 años uno estaba guardado en la casa de noche, o sea, la noche estaba negada por el problema de las violencias. Entonces apenas comenzamos también a recuperar la noche y estar en una ciudad donde hay transporte público toda la noche, uno dice, bueno, eso es otra. Entonces, bueno, yo disfruto aquí de lo cotidiano, de salir a caminar, de sentarme en un café, de ir a la programación cultural y de conversar con los amigos. Hasta terminé tomando mate, que es tan extraño para nosotros, pero ya disfruto unos buenos mates. Ya eres un porteño hecho y derecho. Jorge, cuando uno estudia políticas públicas, el caso Medellín se estudia. Contanos, contale a la audiencia qué pasaba en Medellín, en Colombia. Algo señalabas recién, hace 20 años ponías como una fecha de corte, de inicio de algo nuevo. ¿Cómo era Medellín, cómo era Colombia hace 20 años? ¿Y qué hicieron para transformarlo? Vos fuiste uno de los protagonistas, uno de los actores de esa transformación. Sí, Colombia es un país de 44 millones de habitantes, 1 millón de kilómetros cuadrados, o sea, es 2,5 veces menos en tamaño que Argentina y con una población similar. Un país atravesado hace 60 años por la guerra de guerrilla, que se recrudece, es cíclica. Hemos tenido hasta 7 grupos guerrilleros activos, hoy hay 2, las FARC y el ELN. Es un país de 40 años de narcotráfico muy duro. Los grandes carteles del narcotráfico tenían pues su presencia y su campo de acción principal en Colombia, con personajes pues del bandidaje, del delito mundial pues conocidos, como Pablo Escobar y toda su banda. 40 años también de paramilitarismo, de grupos de autodefensa formados entre los terratenientes, con apoyo del ejército, entre los mafiosos, los dueños del narcotráfico, para oponerse en un principio a la guerrilla, pero luego para apropiarse de tierras de campesinos por desplazamiento forzado. Entonces, bueno, es un país atravesado por todas las guerras. Medellín es una ciudad, Medellín es la capital de Antioquia. Antioquia es lo que sería el equivalente para ustedes a la provincia. Antioquia está casi en límites con Panamá, es decir, estamos como en la punta de la parte suramericana, en límites pues con Centroamérica. Son 66.000 kilómetros cuadrados Antioquia. Medellín tiene 2,5 millones de habitantes en un área metropolitana de 3,5 millones. Somos 10 municipios los del área metropolitana conurbados, es decir, un municipio enseguida del otro, ya el límite en la calle. Y en esta ciudad, pues en Medellín, es la segunda ciudad del país, fue siempre una ciudad industrial. Ya no somos ciudad industrial, ahora somos una ciudad de servicios. Y nosotros en esta ciudad de Medellín pues vivimos todos los problemas. Tuvimos los índices más altos de violencia en el mundo, 382 muertes por cada 100.000 habitantes. Eso equivalía a 20 muertos diarios cada día del año, en el año 91. Sí, con un agravante, porque a veces cuando uno maneja estadísticas, yo lo he dicho muchas veces aquí,
El problema es la frialdad de la estadística. Uno dice, bueno, tantos muertos, es pensar familias, hogares, que quede un lugar vacío para siempre y que nadie va a devolver, ¿no? Todos nosotros, vos en un auditorio en Medellín Max, preguntás quiénes de ustedes tienen un muerto por violencia en la familia o en los amigos, todos levantamos la mano, todos. Yo tengo familiares que mataron, éramos 6 compañeros, el grupo mío de la universidad éramos 6, 2 murieron violentamente. Cuando hablamos de Medellín, perdón, Sí. te hago preguntas como para Sí. esclarecerme y esclarecer también a la gente. Sí. ¿Es una ciudad de qué tamaño? Es una ciudad que puede ser en tamaño similar a Buenos Aires. Buenos Aires Sin el conurbano. Sin el conurbano, sí. O sea, la ciudad de Buenos La Aires. capital Como la ciudad, federal. sí, como la capital federal. Es una ciudad parecida, digamos, en ese tamaño. Es una ciudad de montaña, entonces el tamaño es, entre comillas, es más reducido porque se estira hacia la montaña. La falda de la montaña. Es una ciudad de 1.500 metros de altura, 2,5 millones de habitantes, pero eso, en un área metropolitana de 3,5, la ciudad de Buenos Aires, la capital federal, tiene 3.300.000, o sea, estaríamos hablando ¿Y de de un qué área vive similar. Medellín? ¿De qué, digamos, sí. de una Hoy, ciudad que industrial, una capital de zona de campo? Sí, hoy en la historia siempre fue industrial, teníamos grandes industrias de textiles, de metalurgia, de ensamblaje de autos, cementeras. La mayoría de nosotros somos hijos de obreros, mi papá era un obrero de fábrica textil. Hoy la ciudad tiene otra economía, una economía centrada en 6 clústeres, 6 grandes conjuntos de proyectos empresariales y de industria. Uno es industria de la construcción. Una buena parte de lo que se construye en el país tiene sede en Medellín en las empresas. Otra es el clúster de la energía. La región de Antioquia, la provincia es la gran generadora de energía para el país. Las grandes empresas de generación de energía están en Medellín. 3, la industria de la confección, que se mantiene, pero hoy está más hacia el diseño que hacia la confección. Entonces todo lo que es el clúster de la confección y del diseño produce los grandes hechos, ¿cierto? Uno de los principales productos de exportación de Medellín es la ropa, y la ropa femenina es, digamos, el gran rubro de exportación. Un cuarto clúster es la salud. Medellín ha tenido siempre, desde hace 100 años, una academia y unos hospitales de altísima calidad que generaron un turismo del Caribe, de las Antillas y de Centroamérica y alrededores a Medellín por salud. Se ha mantenido ese clúster, o sea, y Medellín es sede ha sido una ciudad donde se han hecho por primera vez algunos de los grandes trasplantes de órganos, también derivado de la violencia. O sea, 20 muertos diarios nos permitían tener órganos para ensayar con trasplantes, suena dramático. Y otro es el de turismo y el de nuevas tecnologías, que son los dos últimos, turismo y tecnologías, nuevas tecnologías que se apuntan. ¿Es una ciudad que creció urbanizándose o creció caóticamente? Creció caóticamente. Es una ciudad que en 50 años triplicó su población, pasó de 700.000 a 2,5 millones. ¿De gente que vino del campo? Gente que vino del campo. ¿Es toda colombiana la población? Toda colombiana, de regiones muy distintas. Llega a la ciudad por el desplazamiento forzado, básicamente por la guerra, y llega en condiciones durísimas. Es decir, siempre llega con situación de calidad de vida muy precaria. Es decir, es una ciudad que siempre tiene que hacer esfuerzo por volver a llevar a niveles de calidad de vida a la población que llega de otros horizontes. Es como una escalera automática que va descendiendo y ustedes tienen todo el tiempo que estar corriendo para mantenerse. Me gusta esa figura, Max, la usaré. Además, una parte de la población muy importante, hoy se calcula el 12-13%, es población afrodescendiente que llegó por inmigración en los últimos 40 años de la zona con mayor pobreza y con mayor violencia del país, que es la región del Chocó, que es un área vecina. Entonces, bueno, también todo esto implica unos cambios culturales, unos cambios de vida, de relación con el otro. Bueno, tenemos este panorama más o menos de Medellín, de la ciudad. ¿Qué hicieron con eso? Claro, no, y la pregunta es esta, es decir, porque siempre la discusión en Buenos Aires es Buenos Aires, sabes que es una ciudad mayoritariamente de inmigrantes. Sí. Aún hoy los barrios marginales de la ciudad y del conurbano, digamos, tienen una población en un porcentaje menor de argentinos, en un porcentaje bastante grande de extranjeros, de peruanos, de bolivianos, de chilenos y de paraguayos, una comunidad grande paraguaya.
Entonces, siempre la pregunta es, bueno, está muy bien, digamos, todos queremos un país de puertas abiertas, todos hemos tenido ese beneficio porque nuestro abuelo, bisabuelo, tatarabuelo vino a la Argentina y gracias a eso pudieron progresar. Y además, la mayoría de la gente que viene es gente trabajadora. Pero hay una realidad que de repente el argentino medio que paga impuestos te dice, bueno, pero yo pago impuestos y a mí, digamos, yo pago y nadie me da nada por ser argentino, y de repente un extranjero viene, se instala ilegalmente en un lugar y viene el gobierno y le urbaniza la villa donde vive y le da el título de propiedad para que sea dueño, y yo no tengo ese beneficio, ¿no? Entonces, eso es primero problema de aquí. Supongo que allá tendrán el problema de qué hicieron con lo que había. Y lo segundo es, si vos mejorás esa condición y la gente se entera que eso está pasando, también supongo que atraerá más gente que viene a buscar las mismas condiciones de vida, ¿no? Sí, claro. Primero, hay que plantear que cualquier solución a los grandes problemas estructurales de los países no deberían quedarse en el ámbito de una ciudad. Deberían ser soluciones provinciales y soluciones nacionales. Cuando uno ve lo que hay en las villas de Buenos Aires, en la 1114, o en Ciudad Oculta, o en la Villa 31, o en la Villa 20, o en fin, cuando uno ve lo que hay en la Villa de la Cava, en San Isidro, o en las villas de Moreno, en las de Quilmes, en el conurbano, pero cuando uno ve lo que hay en las villas todavía pequeñas, en Corrientes, o en Jujuy, o en Córdoba, o en Mendoza, pues dice uno, bueno, es un problema nacional, o sea, no es y mientras no soluciones mientras la solución no sea integral, te va a seguir llegando gente. Y si eso lo extendemos al mapa de Latinoamérica, con mayor razón. Pero mira que es imposible el control de la inmigración. Lo que vive Europa hoy es una presión permanente de los países que emigran hacia la contención. Además, ustedes, lo dijiste tal vez, Guillermo, en una de las frases, ustedes son la evidencia como país y como ciudad, Buenos Aires, de que la inmigración la convirtieron en oportunidad, no en problema. Es decir, ningún otro país de Latinoamérica, Venezuela en parte, Brasil en parte, pero ningún otro país como Argentina pudo hacer una nación a partir de la mezcla de culturas y de migraciones. Es decir, aquí todos los apellidos de ustedes son, o sea, yo no sé el apellido tuyo, Guillermo, el apellido tuyo, Marco. Bueno. Marco francés. ¿Y el tuyo? Gulmanelli. Bueno, eso, muy mapuches no son. No, sin duda. Claro. Además, Entonces, yo tengo una mezcla de, yo te digo, mi familia tiene 5 generaciones en Argentina y tengo escoceses, griegos, alemanes. Mira, o sea, ustedes, una mezcla europea. Claro, ustedes han hecho de la inmigración una oportunidad. Entonces yo digo, la inmigración no puede ser vista como un problema, porque todo problema tiene solución. Y la migración no tiene solución, ya están. Entonces, cuando un problema deja de ser problema, se convierte en característica. Entonces decimos, ¿para qué vamos a seguir hablando del problema de la inmigración, de los inmigrantes? Hablemos de la característica, hay una población. Entonces, ¿qué podemos hacer? Te digo 2 o 3 cosas básicas. ¿Qué sale de la mezcla de la gastronomía peruana, boliviana, paraguaya, argentina, peruana? Una maravilla. Una cosa buenísima. ¿Es cierto? ¿Qué sale de la mezcla del diseño de los cueros argentinos con los aguayos bolivianos? Una maravilla. O sea, entonces hay que encontrar esas oportunidades. Pero además, ¿qué sale cuando uno ve, por ejemplo, algunas poblaciones bolivianas en algunas de las villas, en lo que conozco hoy en Buenos Aires? Hay una ética de sociedad, hay una ética del trabajo, y muchas de las familias. Sí, bueno, bolivianas. Los curas de la villa insisten mucho en el tema cultural. Claro, ¿no? Claro. Hay una cultura propia de los pueblos, sí, y que ellos la trabajan muchísimo desde la religiosidad popular. Claro, entonces deberíamos poder también aprender entre estas diferentes culturas, o sea, hacer esa mezcla. No debería ser un problema. Por supuesto, siempre habrá los colombianos que vengan a delinquir, y aquí han salido varios en las noticias. Cuando sale un colombiano en las noticias por un problema de delincuencia, yo digo, qué vergüenza, pero bueno, no lo asumo como colombiano, sino como un delincuente que tiene cualquier nacionalidad. Así como aquí ustedes tienen sus delincuentes, y no por el hecho de ser argentinos son menos delincuentes. Entonces uno va a las villas. Es una característica generalizada. Sí. Un poquito cultural ya. Eso, pero bueno, es eso. Entonces las villas, uno podría decir, utilizando la expresión de ustedes, los chorros no tienen nacionalidad. Les da lo mismo ser de un lado o de otro. Exactamente. Entonces, bueno. Pero sí hay un riesgo latente ahí, me parece, a cierto recrudecer de la xenofobia, de asociar esto de, bueno, colombiano narco, claro, sí, no sé, sí, peruano, digo, rápidamente sí, prejuzgar, ¿no? Sí, generalmente la xenofobia, voy a decir una frase que suena dura, generalmente yo viví en el País Vasco, en Bilbao,
viví del 99 al 2004, entonces también la xenofobia, digamos, del vasco incluso al español, y yo decía, hombre, toda xenofobia o todo nacionalismo de ultranza es una evidencia de estupidez humana. O sea, la xenofobia no tiene sentido, porque el otro no es distinto a mí por venir de un país. Y además, yo trabajo en el Comité de Ética del CONICET, y una de las cosas más interesantes que presencié, digamos, como discusión, es a raíz de un proyecto que justamente querían ver cómo eran las características de las enfermedades transmitidas por generación de acuerdo a las corrientes migratorias. Era un proyecto que venía financiado desde Inglaterra, ¿no? Y bueno, el comité tiene que estudiar el proyecto y emitir un dictamen, ¿no? Si lo aprueba o no. Y entonces, dentro de esas discusiones, lo que decían los científicos es, mira, la incidencia de lo que diferencia, o sea, el color de ojos, el color de piel, la estatura, en el genoma humano es absolutamente irrisorio. O sea, como que casi compartimos dentro de nuestra genética el 99,9% del genoma, y el 1% hace que seas negro, blanco, amarillo, o que tengas la piel de determinado color, o el pelo distinto, ¿no? Hay un pequeño cuento infantil de un proyecto con el que trabajaba yo de formación de habilidades para la vida, hecho por un maestro vasco, Roberto Flores, y decía este cuento rápido, los extraterrestres llegaban a sus planetas y decían que todos los humanos eran iguales, porque había una clave, era que los extraterrestres solo podían mirar el corazón de las personas. En el corazón todos somos iguales, o sea, no hay corazones negros, amarillos, blancos, o sea, somos independientemente de dónde seamos. Estamos conversando con Jorge Melguizo, ex secretario de Desarrollo Social y ex secretario de Cultura de la Alcaldía de Medellín. Quédate en Radio Rivadavia, enseguida nos encontramos Entre el cielo y la tierra, con la conducción del padre Guillermo Marcó y Max Gulmanelli. Mientras te acuno en mis brazos, entre lágrimas de amor, es que a veces no comprendo este pobre corazón. Y pensar que había pensado abandonarla en secreto, de no haber sido por el ángel y de lo que dijo en aquel sueño. Si todavía me cuesta creer que se haya fijado en mí el cielo, espero sepas comprenderme. Yo solo soy un pobre carpintero. Cuidando de tu madre y contigo aquí en mis brazos, soy más feliz que el hombre más feliz que la tierra haya pisado. Pero está tan fría esta noche y estamos tan lejos de casa. Ay Dios, qué raros son tus planes, dije en la noche estrellada. Hubiera querido darte un palacio y no este agujero, pero tú sabes no hay lugar para el hijo de carpintero. Y te cantaré en canciones de nuestro pueblo y su cansancio, inclinado ante la cuna que haré con mis propias manos. Cuando crezcas cada noche te contaré historias de sembradores, de semillas de tierra fértil, de ovejas perdidas y de pastores, de un hombre que encontró un tesoro y por él lo dejó todo. Y así sabrás cuánto te quiero y que aquel hombre es este carpintero. Crecer despacio en cada primavera, te hablaré de nuestro Dios, te enseñaré lo que pueda. Este es el hombre que soy,
eso es todo lo que puedo darte. No tengo oro ni plata, solo un corazón para amarte. El que solo entiende de clavos y madera, que por ti daría su vida entera. Es que por ti daría mi vida entera. Entre el cielo y la tierra, un espacio y un tiempo para abrir y cerrar la semana. Continuamos entre el cielo y la tierra conversando en esta noche con Jorge Melguizo, consultor en gestión pública, cultural y ciudadana y ex secretario de Desarrollo Social y ex secretario de Cultura de la Alcaldía de Medellín. Jorge, arrancamos y después nos fuimos de tema en una charla muy pero muy interesante. Describiste cuál era la situación de Medellín. ¿Qué fue y cómo fue que lo hicieron para transformar Medellín, como decía yo antes, en un ejemplo que hoy se estudia en cualquier maestría de políticas públicas? Estudias el caso Medellín. Yo creo que hay tres claves como para entender qué ha pasado en Medellín y por qué Medellín, de ser una ciudad símbolo de violencia y narcotráfico, se convirtió en una ciudad referente para el mundo en proyectos urbanos, sociales, educativos y culturales, y que hoy se analiza en muchos lugares. La primera clave fue a principios de los 90, cuando la situación era la más dura, el año 91 el más duro en las violencias nuestras. Se crea una consejería presidencial especial para Medellín, es decir, la presidencia de la República crea una oficina especial para Medellín para trabajar coordinadamente con el que sería el equivalente al jefe de gobierno de la ciudad, nuestro alcalde, y esa consejería presidencial toma la decisión de trabajar básicamente con organizaciones de la sociedad civil, con ONGs. Entonces yo trabajaba en ese momento con ONGs, en derechos humanos, en desarrollo de democracia, en proyectos educativos, y empezamos a consolidar con la consejería proyectos para entendernos como ciudad y para conversar sobre el grave problema que teníamos de violencias. Y consolidamos, digamos, durante unos 10 años, planes estratégicos a 2015, a 2020, desde el año 90, consolidamos espacios de encuentro de sectores distintos que jamás conversábamos. Nos juntamos las iglesias católicas, las iglesias cristianas, nos juntamos las universidades públicas y privadas, nos juntamos las ONGs con empresarios. Las ONGs miramos a los empresarios como una cosa con la que jamás íbamos a conversar, y los empresarios nos miraban a las ONGs como todos estos izquierdistas que están ahí, en fin. O sea, había rechazos por prejuicios. Y entonces decíamos, hombre, lo primero que tenemos que hacer es sentarnos juntos a conversar independientemente de ideologías políticas, de partidos políticos y de proyectos institucionales, a sentarnos a conversar sobre la ciudad. Cada uno tiene una lógica, un punto de vista distinto, y cada uno tiene propuestas que serán necesarias para poner acá. Entonces, digamos que esa primera etapa la llamo, para resumir, como la formación de la capacidad instalada de la ciudad para reconocer y para enfrentarse a los graves problemas que teníamos. Y esa consolidación de esa capacidad instalada personal, institucional, de ese capital social, es lo que luego nos permitió la segunda parte, que fue consolidar una propuesta para gobernar la ciudad a sectores que jamás habíamos hecho política electoral. Conformamos un movimiento cívico ciudadano, se llama Compromiso Ciudadano, un grupo de personas que veníamos básicamente de 4 horizontes: organizaciones comunitarias de base, ONGs, profesores de universidad pública y privada y empresarios. Y nos opusimos, presentamos candidaturas para oponernos al manejo politiquero que los partidos tradicionales le daban a la ciudad y que tenían a la ciudad sumida en esa peor situación de violencia. O sea que de la más absoluta desconfianza terminaron conformando una propuesta electoral conjunta. Sí, exacto. A los 10 años, en el 99 hicimos nuestra primera propuesta electoral seria y perdimos estruendosamente, quedamos de terceros y celebramos porque dijimos que era posible. Y en el 2003 ganamos la alcaldía de la ciudad, en octubre del 2003. Gobernamos la ciudad, ese movimiento cívico, del 2004 al 2011, durante 8 años. En Colombia no hay reelección inmediata de alcaldes. 4 años gobernamos con el alcalde Sergio Fajardo y 4 años con el alcalde Alonso Salazar. Fajardo era profesor de matemáticas, era lo único que había hecho en su vida, dar clases de matemáticas en una universidad privada. Y Alonso, lo único que había hecho en su vida era ser periodista, investigador, básicamente de temas de violencia y de narcotráfico. Autor, entre otros, del libro que dio pie a esa serie sobre Pablo Escobar, de La parábola de Pablo, la mejor biografía de este delincuente. Entonces,
consolidamos un movimiento cívico, llegamos a la alcaldía, gente que no teníamos experiencia en la gestión pública, teníamos experiencia en lo comunitario, en las organizaciones de base, en fin, y gobernamos. Ese fue el segundo momento con 3 claves. Una política pública de transparencia. Medellín había sido designada, había sido calificada como la ciudad con mayor corrupción del país un mes antes de nosotros llegar a la alcaldía. Entonces, una política pública de transparencia, hacer que los dineros públicos se asuman como dineros sagrados, que no se pierda un solo peso del dinero público, y llamar a eso no solo a un compromiso desde lo público, sino desde lo privado. La corrupción es un hecho de sector privado con sector público. Cualquier hecho de corrupción que se destapa siempre tiene un empresario y un funcionario público, un político. Entonces era hacer un pacto social contra la corrupción y por la transparencia. Una segunda clave fue una inversión decidida en cultura y en educación, como herramientas para enfrentarnos a los grandes problemas de inseguridad y de desestructura. Entonces subimos del 12% al 40% la inversión en la educación pública de la ciudad, colegios primarios y secundarios. ¿A quién se la sacaron? A otros sectores, a infraestructura vial, pero también decíamos, en la ciudad se calcula entre un 5 y un 15% en corrupción. Entonces, solo con el 5% de corrupción de un año se construían los 9 parques bibliotecas que hicimos durante 8 años. O sea, quitándole dinero a la corrupción, encontrar dineros factibles y haciendo una racionalidad muy fuerte en el gasto de la ciudad, en el gasto operativo. Para la misma época, un dirigente sindical y político en nuestro país dijo algo así como: si en Argentina nos dejamos de robar 2 años, resolvemos todos los problemas. Claro. Nosotros... Lo dijo en primera persona, del plural, ¿no? Claro. O la frase que dijo Maduro hace como un año, dijo: hombre, es que los de antes robaban más que nosotros. O sea, eso es increíble. Entonces, claro, la corrupción no puede ser, tiene que haber un gran pacto social contra la corrupción. Bueno, segundo, la inversión en educación y en cultura. Cultura pasó del 12 al 40 educación pasó del 12 al 40 y cultura pasó del 0.6 al 5% del presupuesto municipal. O sea, de cada 10 pesos de la municipalidad, 5 se invertían en cultura y educación. De cada 100 pesos, 5 en a lo que fueron luego. Sí, digamos. 45 de cada 10 pesos, 4,50 se invierten en educación y en cultura. Y la tercera clave, hacer proyectos urbanos integrales. Es decir, que todo el gobierno trabaje junto, de manera articulada e integral en los territorios, porque lo que predomina en la acción gubernamental es la hoguera de las vanidades. Lo veníamos conversando ahora en el metro hacia acá. Es la misma situación aquí en cualquier parte, y es que cada ministro, cada secretario termina trabajando para sus intereses, para su grupo, para su partido, para su espacio. Y nosotros decíamos, es una imbecilidad, el modelo de gestión pública no puede ser el modelo Jack el Destripador, tiene que ser el 1 más 1 más 1 más todos juntos. Y entonces ese proyecto urbano integral es que en los territorios donde no había Estado, el Estado llegara. ¿Tenían oposición? Hay un parlamento de la ciudad, supongo. Sí, teníamos un concejal nuestro entre 21 concejales, o sea, teníamos 20 opositores. Teníamos un solo voto de 21. ¿Y cómo hicieron para hacer esa transformación? En los primeros 4 años, el 100%, todos los proyectos que presentamos, menos uno, fueron aprobados. Porque nos ganamos la gobernabilidad con gobernanza. Explico eso pues para los oyentes, y es: nosotros sabíamos que la democracia representativa no la teníamos, porque los representantes no iban a votar a favor nuestro. Entonces teníamos que construir la democracia participativa y deliberativa, es decir, que la gente de la ciudad asumiera que el reto de la transformación de la ciudad era un reto colectivo, no un reto de su gobernante ni de sus 21 representantes en el legislativo. Y ese reto colectivo exigía una altísima participación en cantidad y calidad de muchísimos sectores de la ciudad. Entonces, todos los proyectos que nosotros presentamos al legislativo venían de procesos de 6 meses, de 1 año, de 2 años, de consolidación, de participación de muchos campos. Cuando el proyecto llegaba al legislativo, no iba el proyecto de Melguizo o el proyecto del alcalde Fajardo, sino que iba el proyecto de la ciudadanía. Y el proyecto de 2.000 o 3.000 personas, de 200, 300 colectivos. Entonces, para el legislativo era casi que un mandato. Entonces es oponerle o sumarle, como se quiera, oponer o sumar a la democracia representativa una altísima democracia participativa y deliberativa de propuestas, de acciones reales. Nos enfrentamos muy fuertemente contra lo que podría ser acá los punteros o referentes en la mayoría de los casos. Es decir, contra esa lógica que prevalece en algunos líderes comunitarios de defender intereses privados por encima de intereses públicos, y de algunos funcionarios de tener
de dejarse extorsionar por el referente o el líder comunitario, pasaba en Medellín en función de poder hacer mejor su trabajo, de poderlo hacer. Y generalmente administrando recursos públicos. Claro. No, pues suple al Estado con los recursos del Estado. No puede ser. Entonces, digamos, ese también implica un cambio cultural. Digamos que hay esa segunda clave pues tuvo que ver con eso, es decir, con convertir a Medellín en un reto colectivo a partir de estas acciones de transparencia, de cultura, de educación. Vamos a trasladar eso a tu experiencia acá en Buenos Aires. Sí. Vamos a ir haciendo un paralelo entre lo que estuviste haciendo allá. Cuando llegaste, ¿con qué te encontraste? Aquí a Buenos Aires. Sí. Yo estoy asesorando al gobierno de la ciudad a través de la Secretaría de Hábitat e Inclusión en las villas de Buenos Aires. En una secretaría que se creó en diciembre del 2011, yo estoy asesorándola desde abril del 2012, vengo y voy, o sea, estoy acá muchos días del año, pero bueno, no vivo en Buenos Aires. Y ¿qué es lo primero que uno se encuentra? Unas villas que, como le decía yo al gobierno, están en una condición de miseria física o social o humana que no hay ya hoy en Medellín. En otras ciudades del país sí, en Colombia, pero no hay hoy en Medellín. Es decir, el 100% de nuestros barrios, por más pobres que sean, tienen servicios públicos, cloacas, acueductos, energía, calles asfaltadas. No hay una sola calle sin asfalto en Medellín. En fin, pero también hay una corresponsabilidad. No hay ningún ciudadano. ¿Respetaron el entramado de los barrios? Sí. Porque el tema de urbanizar es que a veces no te da el espacio de los callejones para meter servicios públicos o que pase un auto. Sí, respetamos porque nosotros decimos que cuando un problema no tiene solución hay que cambiar de problema. Y no tenía solución. Ahora me preguntabas, Guillermo, si la ciudad había sido formal o informal. En una muy buena parte de Medellín se calcula que un 60% de la ciudad fue de generación informal. O sea, no fue una ciudad planificada. Entonces, tenías dos soluciones. Y claro, había cosas en las que nos tocaba hacer reasentamiento de vivienda. Por ejemplo, uno de los hechos nodales, si ustedes, los oyentes, buscan Barrio Moravia en Medellín, pueden encontrar un barrio que fue el basurero público de la ciudad, 40.000 habitantes, una combinación de Villa 31 con Villa 1114 por la visibilidad que tiene y por el tipo de población o de problemas que tenía. Y este basurero hoy es en donde estaba la montaña de basura, una montaña de 37 metros de varias hectáreas de basura, de residuos de la ciudad. Hoy es un gran jardín comunitario con un cultivo de orquídeas en la cima de la montaña que manejan las propias jardineras de Moravia. Ahí hubo que hacer un reasentamiento de 2.634 familias, o sea, construcción de vivienda social para 2.634 familias que no podían vivir donde estaban viviendo y había que sacarlas 100%, porque vivían en una montaña enferma de basura, en una montaña contaminada, parecido al lote de la invasión que se hizo en febrero acá del Papa Francisco en Villa 20, un terreno contaminado con cadmio, que no podía haber nadie viviendo ahí mientras no se descontamine. Entonces, bueno, teníamos esas situaciones, ¿cierto? Teníamos una complejidad. Pero también decimos, hay en muchos barrios de Medellín, ustedes pueden buscar escaleras eléctricas de Medellín, un proyecto en la Comuna 13, en una zona de montaña donde no había acceso, unas escaleras precarias en tierra o en tablas, para subir de una parte a otra el equivalente a un edificio de 22 pisos, en plena montaña las casas. ¿Qué hicimos ahí? Tumbamos algunas casas, hicimos un proyecto con la comunidad y construimos unas escaleras eléctricas que hoy le permiten a la comunidad, a través de caminos que van pues perpendiculares a las escaleras, tener un territorio mejor. Ahí no hay acceso a vehículos, no hay acceso a una ambulancia, no hay acceso a un carro de basura, pero hay unos mecanismos de ciudad que permiten que eso opere. Es una zona impecable en la recolección de la basura, un dato. En Medellín, por el barrio más rico, por el barrio más pobre, el carro de la basura solo pasa 2 veces por semana. Por mi casa, por cualquier casa, solo pasa 2 veces por semana. Todos los ciudadanos de Medellín, a través de campañas de cultura ciudadana, sabemos que sacamos la basura solo 2 veces por semana y nunca la sacamos a la calle. No hay contenedores, no tenemos contenedores externos. Guardamos la basura en nuestras casas hasta que pase el carro de la basura. Y las calles en el barrio más rico, en el barrio más pobre, están impecables. Entonces, bueno, primera circunstancia, a ver que aquí hay unos temas que son superables con logística, basuras, carros, perros, la cantidad de perros callejeros en las villas, Guillermo, ustedes que trabajan allí, es increíble, o sea, eso es un programa de zoonosis, eso ya está resuelto. Nosotros no tenemos perros callejeros en Medellín, ni en el barrio rico ni en el barrio pobre. Eso es un programa de zoonosis, de una protección de animales y de una conciencia ciudadana sobre la protección de los animales. Pero también es asumir distintos paradigmas. Jorge, tú vienes mucho a Buenos Aires y nos vas conociendo a los porteños en nuestra cultura.
la gente de Medellín, porque vos contás este enorme cambio cultural donde hoy nadie saca la basura, sí. Y la realidad es que si salimos a la calle hoy y caminamos aquí en la zona donde está la radio, como decías, muy cerquita de Santa Fe y Pueyrredón, vamos a encontrar mucha basura en la vía pública. Digo, ¿te parece que los argentinos tenemos las condiciones culturales para sumarnos a un cambio de esta naturaleza? Yo la ventaja que tengo es que vengo de Medellín y no de Estocolmo. Es decir, no somos distintos. Y yo siempre digo que si en Medellín fue posible, en cualquier otra ciudad es posible. No somos distintos a ustedes, no somos ni más inteligentes, ni más cultos, ni menos inteligentes. O sea, creo que como sociedad nos podemos transformar y podemos hacer realmente de grandes problemas colectivos, podemos hacer grandes retos colectivos. Ustedes no siguen gobernando la ciudad ahora. Nosotros, esa es la tercera fase, el que no conté. La tercera fase es que por una decisión nuestra no presentamos candidatura a nuestro movimiento cívico al tercer periodo. Algunos nos dicen que fue una tontería, pero no la presentamos. Presentamos candidatura para el gobierno de la provincia y hoy el que fue nuestro alcalde gobierna la provincia, pero no gobernamos la ciudad. ¿Eso por qué? Esa nos da para otro programa. No, yo era uno de los que pensaba que teníamos que presentar, me parecía una tontería no presentar, pero el movimiento decidió no presentar candidatura. Ahora, para las próximas elecciones en el 2015, van a presentar volvieron los políticos. Y volvieron los políticos, volvió el partido, uno de los partidos tradicionales. Pero ahí viene la tercera clave. Se está sosteniendo lo realizado. Y frente a algunos, yo era uno de los escépticos de que el actual alcalde iba a echar para atrás muchas cosas, se ha sostenido. ¿Por qué? Porque la sostenibilidad no está en la cabeza del gobernante. La sostenibilidad está en lo que la comunidad haya logrado construir a través de esos procesos de participación y de construcción de ciudadanía. Lo que nosotros nos damos cuenta hoy, pues lo que evidenciamos es que no solo hay una transformación de la ciudad, sino que hay una transformación de la ciudadanía. El proyecto de la ciudad no le pertenece ni a Fajardo, ni a Melguizo, ni a Alonso, ni a un alcalde, ni a un partido político, ni a un movimiento cívico. Nosotros como movimiento cívico no éramos un grupo de iluminados, ni éramos y creo que eso es lo fundamental. Es decir, la ciudad hoy tiene otros contrapesos, tiene grupos empresariales que le exigen a la alcaldía que actúe con transparencia, le exigen, tiene grupos de ONGs y de organizaciones comunitarias que no le permiten a la alcaldía hacer cosas que hacían antes. Entonces hoy la ciudad sigue manejando las políticas públicas de transparencia, sigue manejando la sostenibilidad de los proyectos principales que hicimos nosotros. Y hoy mismo, ustedes pueden ver en mi Twitter, @JorgeMelguizo, hoy, esta mañana, puse un Twitter sobre los proyectos los 10 grandes proyectos actuales de la ciudad. Y yo me emociono con eso. Es decir, digo, qué maravilla. Continuaron muchos de esos 10 grandes proyectos. Hay 5 de los que nosotros dejamos iniciados y hay 5 que esta alcaldía, releva. Y son los 10 grandes proyectos de transformación a varios años. Entonces, la primera clave, formación de capacidad instalada. Segunda clave, gobernar lo público con otra mirada. Y tercera clave era la sostenibilidad basada en la construcción de ciudadanía. Es formar otra sociedad, no es formar otra ciudad. Muy interesante, la verdad. Prometíamos al inicio de la conversación que, como intentamos hacer todos los domingos, era un programa para recobrar la esperanza, para lanzarse apasionados hacia el futuro. Conmigo, Jorge, al menos lo estás logrando. Si te está pasando lo mismo, quédate en Radio Rivadavia, que enseguida nos reencontramos entre el cielo y la tierra. Entre el cielo y la tierra, un espacio y un tiempo para abrir y cerrar la semana. Continuamos Entre el cielo y la tierra, una charla apasionante con Jorge Melguizo, ex secretario de Desarrollo Social y de Cultura de la Alcaldía de Medellín. Jorge, te escucho en esta noche, la verdad me emociono, me apasiono. Percibo que los argentinos tenemos cierta sensación de que el narcotráfico vino para quedarse. Tan sospechadas numerosas campañas, inclusive la presidencial, de haber sido financiadas, de ser financiada la política argentina por los cárteles del narcotráfico. ¿Se puede salir de eso? ¿Ustedes lo hicieron? ¿Cómo lo hacemos? La primera respuesta tal vez no es muy esperanzadora, y lo dijiste, el narcotráfico vino para quedarse, es parte de esas realidades mundiales. Antes era el contrabando, hace años era la piratería, el narcotráfico es una realidad. Mientras haya quien consuma sustancias ilegales, habrá quien las produzca, quien las procese y quien las mande. Entonces, creo que el experimento del de Uruguay de la legalización y regularización del mercado de la marihuana puede ser una parte de esas estrategias que tienen que ser continentales y no solo de un país. Segundo, nosotros no hemos vencido al narcotráfico, pero le hemos dado golpes muy duros en Colombia. Si ustedes buscan en internet grandes capos del narcotráfico en Colombia, todos están muertos
o presos, todos. Es decir, por acción del Estado. Por acción del Estado. Entonces, hace un par de años me preguntaban en Argentina sobre el narcotráfico y dije, hombre, yo creo que los narcotraficantes colombianos y mexicanos se les salen las babas cuando ven a Argentina por 3 razones. Una gran frontera, o sea, una enorme frontera en kilómetros terrestre y marítima, y además una frontera bastante porosa. 2, una debilidad institucional muy fuerte, sobre todo en la definición de justicia, más que en la acción policial. Y 3, para mí el principal problema es que piensan que el problema no es con ustedes. O sea, la comunidad, las organizaciones, las entidades, las instituciones jamás hablaban y pensaban que el problema era de otros. Entonces hoy saben que el problema también es con ustedes y digamos que eso llega un poco tarde, esa conciencia. Hay que saber anticiparse a los problemas y no simplemente resolverlos. Pero nosotros también en Medellín particularmente dijimos hay que cambiar de paradigmas. Y dijimos que vivimos en la ciudad más insegura del país, con mayores niveles de violencia del mundo. Decíamos, ¿qué es lo contrario de la inseguridad? Entonces todo el mundo nos decía la seguridad. Entonces pedía más policía, más cámaras de vigilancia, más todo. Y decíamos, no, lo contrario de la inseguridad no es la seguridad. Lo contrario de la inseguridad es la convivencia. Y la convivencia se construye con proyectos sociales, educativos y culturales. Las ciudades más seguras del mundo no son aquellas donde yo llego y veo mucho policía. Todo lo contrario. Si yo llego a una ciudad y veo mucho policía, digo, ¿cómo será insegura que hay tanto policía? Las ciudades más seguras del mundo es donde se dan mayores niveles de equidad, de inclusión y de oportunidades. Donde hay sociedades con una mayor clase media, donde hay unas ciudades con mayores niveles de oportunidades para los jóvenes. En fin, entonces, ¿qué dijimos? El combate al narcotráfico hay que hacerlo de 3 maneras, por lo menos. Una manera es, por supuesto, el reforzamiento de todo el ejercicio de la policía, y es que haya mejor policía. Tenemos una ventaja, es que hay solo policía nacional en Colombia, no hay policía municipal ni provincial. Eso yo lo considero una ventaja. Muchas policías municipales, en México, por ejemplo, se han convertido, lo vimos en la tragedia de Ayotzinapa y en Iguala, se convierten en ejércitos privados al servicio del narcotráfico o del delincuente de turno. Entonces, en Colombia hay una sola policía. Reforzar esa policía, hoy tenemos una mejor policía que hace años. Una policía más preparada, una policía más consciente de los derechos de la población, una policía mejor equipada en Colombia. En Medellín, entonces, la alcaldía hizo una gran inversión en ayudarle a la Policía Nacional a tener mejor infraestructura. Mejores cámaras de vigilancia, mejor sistema de monitoreo, mejores carros, mejores motos. La policía tenía una moto 100 y el delincuente tenía una moto 500. Entonces había que equiparar por lo menos o mejorar. Un segundo nivel, mejorar todo el sistema judicial. Que ahí es una clave. La policía puede tener un narco, pero si al día siguiente lo sueltan, es un problema. Hoy hay un capo del narcotráfico de Medellín, Carlos Pesebre, preso en otra ciudad, y dicen que lo van a soltar por prisión domiciliaria porque es jefe de familia. Y uno dice, hombre, es un absurdo. Y 3, quitarle peso al narcotráfico, quitándole el piso. ¿Cuál es el piso del narcotráfico en los barrios? Los jóvenes, niños y jóvenes. Entonces, generando en los barrios, oponiéndole a la oferta del narcotráfico en los barrios más pobres, oponiéndole una oferta estatal y de ciudad muy fuerte. Parques, biblioteca, Padre Guillermo. En los parques, biblioteca, hicimos 9 parques, biblioteca, grandes centros de desarrollo cultural en los barrios, en las villas. Ahora empezamos a hacer uno aquí en la Villa 1114, al lado del Estadio San Lorenzo. Usted que es tan amigo del Papa, dígale que al lado de su estadio, de su equipo famoso, va a tener el nido, núcleo de inclusión y desarrollo de oportunidades, 5.000 metros cuadrados sobre la avenida Perito Moreno con Riestra, un gran centro para educación, para innovación, para emprendimiento y para cultura. Qué bueno. Claro, es un núcleo, pero hoy estuvimos en una reunión ahora y dijimos otro, en la Comuna Olímpica, en la Comuna 8, en el Parque de la Ciudad, aprovechando ya un núcleo que hay, cómo poder hacer un nido ahí al lado de lo que será la Villa Olímpica, al frente de Villa 20. O sea, es ir generando esos núcleos culturales, educativos, deportivos, que se convierten en oportunidades y que el muchacho, un niño de 8 años, un muchacho de 16 años diga, eso es público y es un referente para mí, el referente deja de ser el delincuente. O sea, empezar esa generación de convivencia, generar otro tipo de oportunidades, que el Estado llegue integralmente a donde no había llegado. O sea, cuando el Estado no llega, llegan otros. En Colombia el Estado no llega y llega la guerrilla, llega el narcotráfico, llegan los paramilitares. Aquí, cuando el Estado no llega, ¿quién llega? A las villas, los politiqueros, que convierten a la gente en sujetos de favores y privilegios, no en sujetos de derechos. ¿Hay presencia allí en Medellín, como hay acá, de sacerdotes en las villas o no?
Mire, alguna vez le escuché a una persona que trabajó con el padre Bergoglio cuando era aquí cardenal, un colombiano que fue como su asistente, dijo que cuando él llegó a ser asistente de Bergoglio, lo trató con mucha reverencia, y Jorge Bergoglio le dijo: deje eso para Colombia, que allá la iglesia es muy elitista, aquí somos más de barrio. Entonces, en general, la iglesia en Colombia no ha sido parte de la solución, ha sido más parte del problema. Sin embargo, hay unos sacerdotes tremendos que han tenido, acuérdese todo lo que fue la conferencia de Medellín, la conferencia de Puebla, todo lo que fue con el grupo Golconda, el grupo de la Nueva Teología de la Liberación en Medellín, con oposición de la jerarquía católica. Alfonso López Trujillo, el cardenal nuestro, era... Trujillo, Dios mío. Era una mafia. Alfonso López Trujillo era un mafioso. Mafioso. Murió. O sea, decían que el título cardenalicio había sido pagado por Pablo Escobar. O sea, era una cosa, horrorosa. Alfonso López Trujillo, que además trabajó pues con Juan Pablo II como responsable de familia, era un tipo peligroso. Entonces, los sacerdotes de barrio se oponían a la jerarquía eclesial. Era una cosa muy importante. Entonces tenemos padres como el padre Carrasquilla, como el padre Vicente Mejía, con un liderazgo barrial tremendo, similar a lo que podrían ser acá los sacerdotes de las villas. Jorge, como decías, nos quedó otro programa pendiente. Alguna noche vas a tener que volver a acompañarnos y a seguir contándonos todo lo que han hecho y sobre todo los desafíos de lo que queda por hacer. Muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes más, padre Guillermo, encantado de estar acá y de seguir conversaciones en radio o por fuera de la radio. Sí, o hacer trabajo juntos. Estaría muy bueno. Nos reencontramos el domingo que viene en Radio Rivadavia. Nos acompañó Toto Perlingeri en la operación técnica, Elías Cisterna y Pedro Fernández Quiroga en la producción general. Padre Guillermo, a toda la audiencia, muy buena semana. Buena semana, que Dios los bendiga. Ya estamos muy cerquita de la Navidad, así que a prepararse. Acompañaron Entre el cielo y la tierra la Fundación Fragua. Medicus, la más alta calidad médica al servicio de nuestros asociados. Medicus es dar protección. Bolt Gaming, Sociedad Anónima. Tu heladera Filco habla de vos. Heladeras Filco, con toda la tecnología de termotanques RIM. Provincia Net. Nuevos emprendimientos tecnológicos es la empresa del Grupo Provincia que brinda soluciones tecnológicas a los sectores públicos y privados. Tecnología al servicio de una provincia más moderna, más desarrollada. Conoce más de la empresa ingresando a www.provincianet.com.ar. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación, Daniel Scioli. Si pensás en una universidad, pensás en UADE. UADE, tu futuro comienza en una gran universidad. Presentó Telecom. En Telecom trabajamos desde hace más de 20 años para construir capital humano y social en nuestro país. Telecom, una empresa sustentable. Y Praga Comunicaciones.